Hola mis queridos hermanos, damos gracias a Dios por la oportunidad que nos da de poder reunirnos nuevamente este domingo y poder alabar a nuestro Dios, cantarle y poder también meditar en su palabra. Gracias a Dios porque Dios nos ha dejado su palabra para podernos animar, para podernos instruir. Toda la escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñarnos, para corregirnos, para redarguirnos, para instruirnos en justicia. Lamentablemente en estos tiempos que estamos viviendo ha habido muchas personas que han muerto, personas cercanas a nosotros, familiares, amigos, vecinos, y es muy triste ver esta situación que estamos viviendo con este COVID-19. Dentro de la República Mexicana hemos escuchado que más de 60 pastores han muerto a través del COVID-19. Y usted y yo hemos escuchado de personas, amigos que han muerto, y es lamentable esta situación. Pero en estos momentos de crisis, en esos momentos de duelo, en esos momentos de tristeza por la partida de seres queridos, de amigos, de vecinos, la palabra de Dios es oportuna. Y en este día Dios quiere animarnos y quiere que tengamos una experiencia hermosa con Él. Quiero decir que en los momentos de consternación y crisis del cristiano, Dios interviene en una visión, mostrándose como el verdadero soberano que vive y reina para siempre. El día de hoy vamos a hablar de una experiencia que invita a servir, basado allá en el profeta Isaías capítulo 6 versos del 1 al versículo número 8. Quiero invitarles a que abran su Biblia en Isaías capítulo 6 versos del 1 al versículo 8. Voy a permitirme leer la palabra de Dios y dice así este pasaje maravilloso: en el año de la muerte del rey Uzías, vi al Señor excelso y sublime, sentado en un trono. Las orlas de su manto llenaban el templo. Por encima de él había serafines, cada uno de los cuales tenía 6 alas. Con 2 de ellas se cubría el rostro, con 2 se cubrían los pies, y con 2 volaban. Y se decía el uno al otro: Santo, santo, santo es el Señor Todopoderoso. Toda la tierra está llena de su gloria. Al sonido de sus voces se estremecieron los umbrales de las puertas, y el templo se llenó de humo. Entonces grité: ¡ay de mí, que estoy perdido! Soy un hombre de labios impuros, y vivo en medio de un pueblo de labios blasfemos. Y no obstante, mis ojos han visto al Rey, al Señor Todopoderoso. En ese momento voló hacia mí uno de los serafines. Traía en la mano una brasa que con unas tenazas había tomado del altar. Con ella me tocó los labios y me dijo: mira, esto ha tocado tus labios, tu maldad ha sido borrada y tu pecado perdonado. Entonces oí la voz del Señor que decía: ¿a quién enviaré? ¿Quién irá por nosotros? Y respondí: aquí estoy, envíame a mí. Vamos a orar. Padre, te damos muchas gracias en esta hora, porque nos has dado la vida, Padre Celestial, porque estamos, Señor, con vida en este día para alabarte y glorificar tu nombre. Te damos gracias, Padre Celestial, porque tú eres bueno, eres misericordioso, y en medio de las crisis, en medio, Señor, de las muertes, en medio de los duelos que estamos viviendo, Señor, por seres queridos que han partido, gracias porque tú intervienes, gracias porque tú nos hablas, gracias porque tú nos ministras, gracias, Señor, porque tú nos abrazas. Gracias por tu palabra, que la que nos anima a seguir adelante, la que nos sigue dando la esperanza, es la que nos llena para poder, Padre Celestial, enfrentar cualquier crisis que estemos pasando. Queremos, Señor, que tú te manifiestes en cada uno de los que nos están escuchando, cada uno de los que están conectados, Padre, y que este día tengamos una experiencia personal, real, íntima contigo. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Hemos dicho entonces que los momentos de consternación y de crisis del cristiano, Dios interviene en una visión mostrándose como el verdadero soberano que vive y reina para siempre. Esa fue la experiencia que tuvo Isaías. Y mire lo que dice el pasaje en el versículo 1, que en el año de la muerte del rey Uzías,
fue el momento en el cual Isaías estaba pasando el duelo porque su rey había muerto. Era una situación a nivel nacional de lo que estaba pasando en el pueblo de Israel. El rey era una persona muy importante en aquellos tiempos y había muerto. Y en esa consternación del profeta Isaías, ¿qué es lo que él hace? Él va al templo, él va a la casa de Dios para tener una relación personal. Quiero decir primeramente que las crisis son una oportunidad para acercarnos al Señor. Las crisis nos deben de llevar a buscar al Señor. Tristemente muchos en medio de las crisis, en vez de acercarnos a Dios, nos alejamos de Él. Pero es el momento en el cual nosotros podemos ir delante de nuestro Dios. Para Isaías, el rey Usías había sido un rey bueno delante de Dios. Isaías estaba pasando por el duelo de la muerte de su rey. Pero en ese momento es cuando él se acerca a la casa de Dios y tiene una experiencia maravillosa. Tiene una visión de parte del Señor. En este 2020 no sabemos qué más puede traernos. Han sido varias situaciones que desde que iniciamos el 2020 han estado pasando. Pero lo más importante no es tanto lo que ha pasado o está pasando, lo que pueda pasar en este 2020, sino que en este 2020 es la oportunidad para acercarnos a Dios y conocer más de Dios. Al acercarnos a Dios podemos reconocer su naturaleza. Al acercarnos a Dios es para que nosotros podamos conocerle más, tener una relación permanente e íntima con nuestro Dios. Cada una de las experiencias que tengamos es para poder tener un conocimiento más de Dios. Y gracias a Dios, porque son las crisis las que nos llevan a movernos a buscar a Dios. Son los momentos de consternación, de duelo, de tristeza, que nos hacen buscar a Dios y nos hacen conocer más de su naturaleza, conocer más de Él. ¿Qué es lo que conoció Isaías de Dios? Hay varias cosas. La primera de ellas que Isaías nos presenta es la eternidad de Dios. Dice el versículo 1, el rey Usías muere, pero él ve al Señor, es decir, el Señor permanece vivo. Él es la roca de nuestra eternidad. Jehová vive y permanece para siempre. Reyes han muerto, emperadores han muerto, pero el Señor sigue vivo, porque nuestro Dios es un rey que vive por toda la eternidad. Y es algo maravilloso conocer la eternidad de nuestro Dios. Dios es eterno, pero también Isaías puede ver la majestad de Dios. Versículo 1 dice que él ve a Jehová excelso y sublime. Él tiene una visión maravillosa al ver al trono de Dios, sentado el Señor en su majestad. Por eso dice, Él está en una situación, en un lugar sublime, excelso, maravilloso. La majestad de Dios. La majestad de Dios la vemos en muchas partes, en la naturaleza. Cuando uno va y ve el mar, ¿verdad? Maravilloso, tan grande. Cuando uno levanta sus ojos a los cielos y ve las estrellas, el universo. Como dice el salmista, cuán grande es el Señor. Pero también Él puede conocer a través de esta experiencia, al acercarse a Dios, los servidores de Dios. Versículo 2 dice que había serafines que le servían a Dios. No vamos a tener tiempo para hablar de la jerarquía de los seres espirituales de Dios, pero encontramos nosotros a los serafines que están por una jerarquía muy arriba de los demás, de los querubines, de los arcángeles o de los ángeles. Pero los serafines son seres espirituales que están delante de Dios, adorando todos los días a Dios, sirviéndole a Dios. Ellos están cantando. También vemos la santidad de Dios. Dice el versículo 3 que estaban ellos, los serafines, cantándole a Dios, diciéndose uno al otro, santo, santo, santo es el Señor Todopoderoso. Toda la tierra está llena
de su gloria. En el Apocalipsis también encontramos, ¿verdad?, que están los ancianos cantándole a Dios: santo, santo, santo. La santidad de Dios es maravillosa y es un atributo muy importante, la santidad de Dios. Muchas veces no nos queremos meter con ella porque nos afecta a nuestras vidas, pero tenemos que entender que uno de los atributos maravillosos de Dios es que Dios es un Dios santo. Y cuando la Biblia repite varias veces una palabra, como en esta vez, santo, 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 está hablando de que este atributo es grande, maravilloso, es como un grado superlativo. Y no hay otro atributo en el cual se le diga que Dios es 3 veces santo. Es decir, nunca encontramos en la Biblia que se diga Dios es amor, 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 o Dios es misericordioso, misericordioso y misericordioso. Solamente en este atributo. Por eso podemos leer en Habacuc 1:13: muy limpio eres de ojos para ver el mal, ni puede ver el agravio. Es decir, Dios es un ser santo, limpio, justo, que no puede haber ninguna mancha, ninguna sombra de maldad en Él. No solamente encontramos la santidad de Dios en este pasaje, no solamente Isaías experimenta la santidad, sino que también puede ver la gloria de Dios, la Shekinah, la presencia de Dios. ¿Se acuerdan que hemos hablado de la gloria de Dios allá en otro libro de Ezequiel? Pero en este pasaje, Isaías, al acercarse en medio de su duelo, en medio de su crisis, al acercarse a Dios, él puede contemplar la majestad, la grandeza, la santidad, la gloria de Dios. Y es que cuando uno se acerca a adorar a Dios, cuando uno se acerca a Dios, uno puede contemplar la grandeza de nuestro Dios. Y Él se manifiesta para darse a conocer sus atributos, su naturaleza. Es algo maravilloso poder conocer a nuestro Dios. Las dificultades que estamos pasando no son para alejarnos de Dios, sino al contrario, acercarnos a Él. Hay personas que dicen: ¿cómo voy a ir a acercarme a Dios si tengo muchos problemas? ¿Cómo voy a acercarme a Dios si mira cómo me siento? Pues es el momento, son los momentos en los que Dios se manifiesta. Jesús dijo: no son los sanos los que necesitan médico, sino los enfermos, porque no he venido a llamar a justos, sino a pecadores. Mateo 9 del 12 al 13. Es tiempo de que nosotros nos acerquemos a nuestro Dios. Te invito para que tú y yo podamos conectarnos con Dios en una relación íntima y permanente. Y también te conectes con tu iglesia, que te conectes a los servicios que están proyectándose por Facebook. Sabía que durante las últimas semanas el 40% de la congregación de las iglesias ha dejado de conectarse, ha dejado de unirse con la iglesia. ¿Qué están haciendo? No sé, el día domingo, tal vez otras cosas, pero se están olvidando de conectarse con la iglesia, están dejando de conectarse con Dios. Tal vez te vas a justificar diciendo que al rato ves las presentaciones, que tal vez en otro tiempo. Pero déjame decirte que si no lo haces en este tiempo, quién sabe si lo hagas después. Yo te invito a que busques a Dios todos los días. Por eso tenemos devocionales, por eso tenemos tiempo para adorar a nuestro Dios. No solamente a través de las proyecciones, tú mismo puedes hablar con Dios, platicar con Dios. En segundo lugar, las crisis no solamente es una oportunidad para acercarnos a Dios, sino es una oportunidad para adorar al Señor. Es bien importante que podamos entender qué es la adoración. En la adoración centramos nuestra mente y nuestro corazón en Dios para contemplar la hermosura de su santidad. La adoración me lleva a reconocer quién es Dios y a darme cuenta de mi condición como ser humano. Es decir, la adoración no solamente es cantarle. La adoración tiene más elementos. Dice el versículo 5, ¿verdad? Y Isaías se da cuenta de la situación en la cual está viviendo. Cuando él contempla a Dios en toda su hermosura y su majestad, santidad y su gloria, entonces él cae delante de Dios y dice: ¡ay de mí que estoy perdido! Es un lamento.
Soy un hombre de labios impuros y vivo en medio de un pueblo de labios blasfemos. Y no obstante, mis ojos han visto al Rey. Aquí encontramos el lamento del hombre. Encontramos la condición del ser humano que se encuentra perdido. Encontramos la pecaminosidad del hombre, tanto personal como social. No solamente él dice estoy mal, sino también vivo en un pueblo de labios inmundos. No podemos adorar a Dios y quedarnos igual. No podemos poder nosotros contemplar su majestad, su gloria. No podemos estar levantando nuestras manos, cerrando nuestros ojos, cantándole y quedarnos igual, querido hermano. Cuando uno realmente adora a Dios, escucha bien esto, cuando uno realmente adora a Dios, te das cuenta de tu condición. Te das cuenta que eres un pecador y que necesitas de la gracia y la misericordia de Dios. No podemos ver la gloria, el amor, la santidad y la misericordia de Dios y no darnos cuenta de nuestra necesidad. Es que la adoración no significa solamente cantarle, sino también darnos cuenta de nuestra condición espiritual. Hay varias actitudes dentro de la adoración: la alabanza, la gratitud, el arrepentimiento, la confesión de pecados, la dependencia, la sumisión y el compromiso. Cuando nosotros entramos en la presencia de nuestro Dios, le cantamos, le agradecemos, le alabamos, pero después, al ver su naturaleza, nos debe llevar a pedirle perdón, a confesarle nuestros pecados y al final a comprometernos con Él. La adoración va desde la alabanza hasta llegar a un clímax que es el compromiso. No podemos estar delante de la presencia de Dios reconociendo su gloria y quedarnos igual. ¿Cómo puedo estar delante de un Dios 3 veces santo y quedarme igual? Isaías rápidamente grita y confiesa: estoy perdido, ay de mí. Adoración es comunión con Dios en la cual los creyentes, por gracia, centran la atención de sus mentes y el afecto de sus corazones en el Señor mismo, humildemente glorificando a Dios en respuesta a su grandeza y a su palabra. Tristemente muchos no adoramos a Dios. Sí, le cantamos, pero cantarle no es una adoración profunda. Porque cuando uno realmente le canta a ese Dios santo, a ese Dios vivo, excelso, majestuoso, tienes que llegar al compromiso. Tienes que llegar a darte cuenta de tu condición y decirle: Señor, aquí está mi vida. Apocalipsis 4:8 dice: y día y noche repetían sin cesar: Santo, santo, santo es el Señor Todopoderoso. La adoración ¿le beneficia a Dios o me beneficia a mí? ¿Qué piensan? Escríbanos ahí, ¿verdad?, en los comentarios. ¿La adoración es para sentirme yo bien o para hacer sentir bien a Dios? Son preguntas que tenemos que hacernos cuando realmente estamos adorando a nuestro Dios. Y en tercer lugar, las crisis son una oportunidad para servir al Señor. No solamente son una oportunidad para acercarme a Él, no solamente es una oportunidad para adorar a Dios, sino también es una oportunidad para servir al Señor. Dice el versículo 8, entonces oí la voz del Señor que decía: ¿a quién enviaré? ¿Y quién irá por nosotros? Y respondí: aquí estoy, envíame a mí. Isaías, al tener esa experiencia, al acercarse a Dios, al adorar a Dios, darse cuenta de su condición espiritual, no lo queda otra cosa que decir: Señor, aquí está mi vida. La visión no termina ahí. Experimentar la naturaleza de Dios, darme cuenta de mi necesidad, llega un momento en el cual Dios quiere algo más de nosotros. Cuando nosotros hablamos de teología, no solamente decimos que la teología es el estudio de Dios.
sino hay otra parte importante que tiene que ver qué es lo que Dios quiere de mi vida. No solamente es conocer a Dios y saber, yo ya sé mucho de Dios y todos los atributos y los puedo mencionar y los puedo hacer una clasificación de acuerdo a cierto teólogo. Sí es importante conocerlo, sí es importante saber la clasificación, pero más importante es qué es lo que Dios quiere de mi vida, qué es lo que Dios quiere que yo haga. Es por eso que en los momentos en los cuales nosotros nos estamos dando cuenta de la situación, Dios está haciendo un llamado para servirle, el llamado para que nosotros podamos entregarnos a la obra de la evangelización. No solamente es cuestión de darnos cuenta de lo que está sucediendo en el mundo, no solamente es darnos cuenta de las muertes que la gente está pasando, sino que podamos nosotros poderles predicar a los familiares, poderles compartir a esos familiares que han perdido un ser querido, que en Cristo hay esperanza, que en Cristo encontramos consuelo, que en Cristo Jesús hay salvación. Es por eso que yo te invito a no solamente a orar por las personas enfermas, sino que puedas compartirles la palabra de Dios, porque son esos momentos de crisis en el cual las personas necesitan escuchar la esperanza que tenemos en Cristo Jesús. Hoy más que nunca hay tanta necesidad de obreros, de personas que se levanten, de cristianos, de hijos de Dios, que se levanten para predicar la palabra de Dios. Hay tanta necesidad material, física, emocional, espiritual. Y Dios nos invita y nos pregunta, ¿quién irá? ¿Quién irá a compartir? El servicio en la obra de Dios ayuda a tantas las personas para salir adelante en sus crisis. Cuando realmente estamos en una situación difícil, como en las crisis por una pérdida o por pérdida no solamente en seres amados, sino también a veces pérdida de trabajo, financiera, emocional. Cuando uno sirve a Dios, cuando uno se entrega a Dios, cuando uno está constantemente en la obra de Dios, esto nos ayuda y nos alienta a seguir adelante. Cuando yo sirvo a Dios, Dios me está ministrando, porque cuando yo estoy sirviendo a Dios a través de las personas, me doy cuenta que a veces mi necesidad no es tan grande como la necesidad de otras personas. A veces uno se hunde en un vaso de agua cuando hay otras situaciones más difíciles. Y es que el servicio también es un beneficio para mí. A veces pensamos que el servicio tiene que ver con darle algo a alguien, con ayudar a alguien. Pero cuando yo sirvo, eso me ayuda a mí, me da sentido de vida, me da un propósito por seguir. Bendito Dios, porque en medio de las crisis nos ayuda. Si no hubiera crisis, tal vez no nos diéramos cuenta muchas veces de la presencia de Dios en nuestras vidas. Lo que pasa en tu vida no es casualidad. Es que Dios te está hablando el día de hoy. Yo no sé qué estás pasando, qué es lo que está sucediendo en tu vida, pero yo sí te puedo decir que es Dios que está hablando a tu vida y que te invita a unirte para el servicio de su reino. ¿Sabía que hay mucha falta de pastores? Se han ido muchos y han dejado ahí una vacante. ¿Quién la tomará? Pero también necesitamos líderes dentro de la iglesia. También necesitamos hermanos que estén preocupados por otras personas. No simplemente el ser cristiano es ir a la iglesia. No simplemente decir, sí, ya soy salvo. La vida cristiana tiene que ver con la área de servicio. Por eso yo te invito a que tú le sirvas a Dios. Hoy Dios hace el mismo llamado que hace tiempo. ¿Quién me quiere servir? ¿Quién desea entrar al pastorado? ¿Quién quiere ser un siervo mío? Yo te invito para que tú puedas el día de hoy decirle, Señor, heme aquí, envíame a mí. Aquí estoy, Señor, en medio de las crisis, en medio de las circunstancias difíciles. Aquí estoy para que tú me envíes como un siervo tuyo. Vamos a orar. Padre, te damos gracias porque cada vez, Señor, que te adoramos, sin duda que podemos, Señor, conocerte más y más.
Ayúdanos, Señor, para que nuestra relación contigo sea real, sea permanente, sea íntima y sea profunda. Que no solamente pueda conocerte tal como eres, sino que pueda preguntarme qué es lo que tú quieres que yo haga delante de ti por conocerte. ¿Qué es lo que yo tengo que hacer en respuesta a que tú, Señor, te has dado a conocer, a que tú te has revelado a mi vida? Ayúdame, Padre Celestial, y ayúdanos a que cada vez, Señor, que nos acerquemos a ti, sean con actitudes correctas, que no simplemente repitamos canciones, sino que realmente podamos entrar en una relación íntima contigo, para poder contemplar tu gloria, para poder contemplar tu santidad, tu majestad, y que eso, Señor, transforme nuestras vidas. De nada nos sirve poder decir que el grupo cantó bien, que el pastor predicó bien, si nosotros no somos transformados, Señor, día tras día. Bendice a tu iglesia. Sigue llamando a hombres, a mujeres, a jóvenes, señoritas, a niños, a niñas, Señor, para el servicio tuyo. Padre, queremos pedirte por la iglesia Jesucristo Vive, para que tú, Señor, llames a los hermanos y que ellos puedan sentir el llamado, algunos al pastorado, a otros a ser líderes de célula, a otros a ser líderes dentro de la iglesia, a otros, Señor, a ser evangelistas, a ser pastores, a ser maestros, a ser misioneros. Padre Celestial, te damos gracias, porque en medio, Señor, de esta pandemia podemos, Señor, buscarte. Porque en medio, Señor, de las muertes de nuestros seres queridos, de nuestros amigos, de nuestros consiervos, Señor, tú te has manifestado como el Dios que vive y reina por los siglos de los siglos, Señor. Y esa es nuestra esperanza, que tú eres un Dios vivo y que un día estaremos contigo y que tú enjugarás toda lágrima, Señor, que sale de nuestros ojos, Padre Celestial. Nos llevarás a un lugar. Ese lugar estará tu presencia. Allí no habrá muerte, ni tristeza, ni dolor. Y estaremos contigo para alabarte y poder cantar como los serafines, Señor. Santo, 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 Jehová de los ejércitos, el Dios Todopoderoso. A ti sea la honra y la gloria, por siempre en Cristo Jesús. Amén. Dios me lo bendiga, hermano.